Vamos a tener en este mes un tema bien interesante y es el tema del amor. Y vamos a hablar mucho del amor. Veníamos hablando de la eternidad, veníamos entendiendo que la eternidad es, no me gusta usar mucho la palabra, pero para poderlo contextualizar, la eternidad es el tiempo de Dios. Y en esa eternidad, en ese eterno presente, Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Todo lo que Dios es en la eternidad lo ha traído a nosotros, nos lo ha entregado, ¿cierto? Y hoy vamos a mirar cómo el amor es la más grande fuente que viene desde la eternidad, ¿cierto? Que todo lo que hoy, aún en este instante, estamos viviendo aquí, se formó porque Dios lo trae desde los tiempos, amén, y que todo lo que nosotros somos venimos desde los tiempos, y el amor de Dios viene siendo entregado para nosotros desde los tiempos, y eso es lo que la Biblia nos asegura, que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios no se acaba, el amor de Dios no se completa nunca, es decir, el abastecimiento de ese amor de Dios jamás será suficiente o completo, ¿cierto? No hay límite para ese amor. De hecho, nosotros pudiéramos decir, no, es que Dios ama más a los buenos que a los malos. ¿Creen ustedes eso? No, Dios ama a todas las personas. Y el amor de Dios es tan suficiente aún para cuando nosotros éramos pecadores, ¿cierto? Por lo tanto, el amor de Dios también es para aquellos que aún están siendo pecadores. Dios les ama, Dios ama a todas las personas. Y aún cuando pecamos, Él nos sigue amando. Qué bueno es esto. Entonces, durante toda la eternidad, seguiremos experimentando y disfrutando del amor de Dios. Lo disfrutamos en este presente, pero lo seguiremos disfrutando. Y tengo un texto que quisiera que todos lo buscáramos, y es Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Y si hay alguien que lo quiera leer fuerte, que lo alcancemos a transmitir aquí, lo podemos hacer. Y si hay diferentes versiones, qué bueno que lo leamos en otras versiones, ¿cierto? Efesios 1, 4, 5. ¿Lo tienes? Léelo fuerte. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué bueno, ¿cierto? Entonces este pasaje nos dice que el Señor nos escogió, ¿cierto? Que el Señor nos amó y que el Señor nos predestinó, ¿cierto? Todo en su perfecta voluntad. Es decir, yo no me gano el amor de Dios, es que Dios le ha complacido, ¿qué? Amarme, ¿cierto? Yo no voy a hacer nada suficiente para que Dios me ame más, ¿cierto? Sino que Él ya nos ama, ¿cuánto? Mucho nos ama el Señor, ¿cierto? Entonces Dios nos ama desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Siempre el amor de Dios seguirá siendo igual. Cantar de los Cantares, que es un libro de mucho romance, dice que el amor es más fuerte que la muerte. Y pudiéramos decir, a ver, ¿dónde está esa comparación? Pues si la muerte es irresistible, ¿no? Ella llega y pututún, nos tocó y no hay quien nos libre. Pero el escritor de Cantar de los Cantares en el capítulo 8, versículo 6 dice que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino y ¿qué hizo Él? Murió, pero murió y ¿qué? Y resucitó, ¿cierto? Entonces ni la muerte pudo detener el poder de su amor, con el cual vino a cumplir todo el propósito eterno de Dios, que era salvarnos. Amén.
Entonces ni la muerte pudo detener la consolidación perfecta del plan de Dios. Por eso quizás los hombres que lo estaban matando estaban celebrando y diciendo: lo vencimos, ya está en la cruz, ¿cierto? Ya rompemos las ropas y las le echamos suertes y las repartimos todo lo que él tenía, y le colocaron un letrero que decía ¿qué? El rey de los judíos, ¿cierto? Y le gritaban: sálvate, líbrate. Pero el Señor sabía que lo que estaba haciendo por amor. ¿Por amor a quién? Diga, a mí. Él lo tenía que cumplir, Él lo tenía que llevar a cabo. Y todo fue hecho para que nosotros lo recibiésemos. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 38, hay un pasaje que a mí me llama muchísimo la atención. Y dice: estoy seguro. Digan conmigo: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces en esta palabra nos está asegurando que ¿quién nos puede separar de ese amor? Nada nos puede separar del amor de Dios. Que el amor de Dios está entregado y que en ese amor Dios nos ama hoy, mañana y siempre. Y nadie nos puede separar de ese amor. Mire, es que no nos separa ni el pecado. Porque cuando Él nos amó, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Y aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos amó y nos rescató y nos libró de esa muerte. Por eso Juan 3:16, que lo repasamos ahora en la canción, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero mire que la frase primaria es: porque de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? ¿Qué nos dice de tal manera? Fue tan grande. Fue tan grande. ¿Qué más? Incomparable, ¿cierto? De tal manera es una frase que no se alcanza ni a describir. No hay un lenguaje adecuado para decir cómo es el amor de Dios. Por eso dice de tal manera. Entonces usted de tal manera lo puede considerar en cantidad, lo puede considerar en profundidad, lo puede considerar en amor, en gozo, en plenitud, en abrazos, en besos, de tal manera. Una forma indescriptible es el amor de Dios. Amén. Amén. Es abierto. Es abierto. Y en ese amor el Señor se encargó de entregar lo mejor de Él para que nosotros fuésemos salvos. Amén. Porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pecado, aun cuando ponían los sacrificios, tenía que ser derramando la sangre de ese cordero o de esa ofrenda. Porque el gran amor con que el Señor nos amó llevó a que Cristo fuese entregado aún con su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos salvos. Entonces el gran amor de Dios tiene dos características. Una es gracia y la otra es misericordia. El amor de Dios es ¿qué? Gracia y es misericordia. ¿Y qué significa la gracia? La gracia es un favor inmerecido. La gracia es recibir algo que yo no merezco que me entregue. Entonces el amor de Dios tiene gracia porque nosotros no podemos hacer nada para que nos ame. Él nos ama porque sencillamente nos ama, ¿cierto? Y tiene misericordia. ¿Por qué la misericordia? El carácter de esa misericordia de Dios es que aún la persona no merecía
¿cierto? Darse por nosotros. Nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Aún los que le escupían y los que le abofetearon y los que le escarnecieron, no merecían. Pero hubo un hombre en la cruz que se arrepintió y aunque no lo merecía porque estaba colgado, porque era un ladrón, en ese momento el amor y la misericordia y la gracia de Dios lo cogió. Amén. Lo abrazó. Y si uno de esos soldados que quizás hundieron la costilla con la lanza, después cayó de rodillas y se arrepintió, aún después de haberle crucificado, la gracia y la misericordia de Dios le acogió. Amén. Entonces ese es el amor de Dios. El amor de Dios es gracia y es misericordia. Una característica o más de este amor de Dios: el amor de Dios es libre. ¿El amor de Dios es qué? Libre. ¿Por qué es tan libre? Porque Él ni siquiera le pregunta a usted si quiere que lo ame, ¿cierto? Él no nos pregunta si quiere que lo amemos, que nos ame. Él sencillamente nos dice: te amo. Y es que yo te amo. Y nosotros decimos: pero a ver, ¿por qué a mí? Hay personas que dicen: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no escogió? ¿Por qué no busca otro? No, porque es aquí. Por eso dice: Él se encargó de predestinarnos, de escogernos, ¿cierto? Y cuando yo pienso en eso, desde muy chica que me convertí al Señor, yo comencé a entender que hay mucha gente en el mundo, ¿no? Y yo decía: pero ¿cómo tanta gente en el mundo? En las naciones, y yo no vengo de una pues muy lujosa. Yo decía: tanta gente con tantas oportunidades, y Dios libremente escogió amarme a mí. El amor de Dios es ¿qué? Es libre, ¿cierto? El amor de Dios es espontáneo. Él es espontáneo. Por eso dice que no hace excepción. No hace excepción de personas. Va por el camino y alguien le toca el manto y poder de Dios sale de él. ¿Por qué? Porque Él es espontáneo. Él dice: a ver, ¿quién quiere más? Yo lo estoy entregando, lo doy con mucha abundancia. El amor de Dios es inmotivado. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no tiene que sufrir una enorme motivación para amarnos. Una vez se le dice a la persona, llegó con el regalo, ¿no? ¡Ay, tan bello! ¿Cuánto te amo? ¿Por qué? Por una respuesta a una motivación que recibí ese detalle, ¿cierto? Al Señor no hay que motivarlo para que nos ame, ¿cierto? El amor de Dios es sin causa, es decir, Él no tiene que tener una razón y una causa. Ay, es que usted ora más, es que usted hace más esto, es que usted hace más lo otro, y entonces por esa causa a usted le amo más. No, Él es igual en su amor. No hay una causa especial por la cual podamos recibir más amor de Dios, sino que para todos el amor de Dios es especial. Digan conmigo: nos ama, porque quiere amarnos. Así de sencillo es el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Yo le pido que usted lo lea en su casa. Primera de Juan 4, 8 hasta el 21, si es preciso. Pero él dice aquí: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces aquí hay una razón más de ese amor de Dios. ¿Cuál es? No que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Dice: amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor quiere, que esa fuente no termine, ¿cierto? Que esa fuente siga, que esa fuente corra,
que si yo me siento amada por Dios así en un montonón, entonces yo pueda darle al otro un amor así en un montonón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuanto más nos amamos en Él o nos sentimos amados en Él, más amor podemos entregar, ¿cierto? La gran dificultad, por ejemplo, de una persona que ha tenido ausencia paternal o de mamá o de padre y no se ha sentido amada en el núcleo familiar, vienen de rechazo, de abandono, ¿cierto? Esa persona tiene su tanquecito como seco, el amor, allí la parte afectiva está seca. Pero doy testimonio, y aquí en esta reunión presencial, de personas que han sido abastecidas en ese tanque por el amor de Dios. Amén. Y hoy sencillamente lo que vemos es que ahora pueden ¿qué? Dar. Y uno dice, pero a ver, ¿por qué es tan generosa? ¿Por qué es tan servicial? ¿Por qué es tan amiga? ¿Por qué es tan atenta? ¿Por qué es tan especial? Pues porque la fuente del amor que ahora entra a su espíritu no está seco, amén. No está seco, sino que está fluyendo. Y entonces no va a reparar en darle también a los otros. Amén. Qué bueno es esto. Amén. Eso es lo más hermoso que hace el Señor. Por eso dice que el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no hace lo malo. El amor no hace lo indebido. El amor no hace lo que no tiene envidia, dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 13. Pero vamos a mirar este último pasaje y es Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y quiero que también lo leamos todos juntos o me ayuden a decirlo bien fuerte. Romanos 5:5. Y dice así: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí hay dos palabras que quiero hacerle énfasis. El amor de Dios ha sido derramado. La palabra ha sido, ¿qué idea les da a ustedes? Ya fue, ¿cierto? Ha sido. Pero es un verbo pasado como presente, ¿cierto? Ha sido derramado. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Ha sido derramado. O sea, esa fuente cuando es inagotable, nunca va a dejar de ser ¿qué? Derramado, ¿cierto? Frecuente. Y la palabra derramado, ¿qué idea nos da? Sobreabundante. Y aparte de que nos lo da permanentemente, se puede desbordar, ¿no? Como la leche así cuando herve y uno la ve sobre toda la estufa, se derramó, ¿cierto? Se derramó ese amor de Dios. Ahora, ¿por qué no va a ser sin medida esa fuente del amor? Porque el Espíritu de Dios está ahí. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios está fluyendo esa fuente del amor. Amén. Gálatas nos dice que ese fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y a más de eso, aquí tengo un texto de Efesios 2:4 donde dice: con gran amor con que nos amó. O sea, ese gran amor significa una medida desbordante. Una medida sin medida. Sin medida, una medida sin medida. Qué bien, una medida desbordante de ese amor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a concluir ahí, vamos a dejar ahí. Usted va a continuar con nosotros en los devocionales del día martes, del día jueves, del día sábado, y vamos a seguir estudiando en este mes este tema inagotable del amor. Cuando nos entremos a hablar del concepto del amor, ¿qué es el amor? ¿Cómo es el amor? Y vamos a ver ese concepto del amor. Pero quiero dejarle una palabra, y es que Dios todo lo que hace, lo hace
a través del vínculo del amor. Y de pronto nosotros a veces decimos, a ver, pero ¿por qué este día estoy enferma? Bueno, en ese momento el vínculo del amor no lo ha dejado solo. Estoy en prueba, tranquilo, en ese momento el vínculo del amor lo tiene ahí, ¿cierto? Lo sostiene, lo lleva en sus brazos. Que estoy pasando por un momento de necesidad material o de necesidad física de salud. Allí está el vínculo del amor con nosotros. Dios nunca nos deja solos. Amén. Qué bueno. ¿Qué tal si me acompañan y bendecimos la audiencia que está conectada? Y decimos, Dios, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Dios. Que ese amor se ha derramado, Señor, en la vida de mis amados. Que se ha derramado en sus hogares. Que se ha derramado en sus generaciones. Que se ha derramado en sus hijos, Dios. Que siempre el amor de Dios esté en nosotros. Amén. Amén.